La oficina de Walker y Walker olía a papel viejo, café frío y el ozono residual de los equipos de análisis. Era un espacio diseñado para la lógica, con paredes cubiertas de mapas y pizarras de corcho donde el caos del mundo exterior se diseccionaba hasta convertirlo en datos. Pero cuando Elías Thorne cruzó el umbral, la lógica pareció retirarse a los rincones oscuros de la habitación. Elías no caminaba, se arrastraba, como si cargara con el peso de una atmósfera más densa que la nuestra. Su rostro era un mapa de insomnio, la piel, translúcida y grisácea, se tensaba sobre unos pómulos afilados. Y sus ojos, inyectados en sangre, se movían con la paranoia de quien espera ser golpeado desde un ángulo invisible. Señor Thorne, tome asiento, dijo Arthur Walker, manteniendo esa calma profesional que era su armadura. Elías ignoró la silla. Sus manos, con las yemas teñidas de un amarillo enfermizo por la exposición prolongada al nitrato de plata y al fijador, temblaban de forma violenta. Depositó una caja de madera de cedro sobre el escritorio de roble con un golpe seco que hizo saltar las plumillas de Arthur. No es que me siga, dijo Elías, y su voz no era humana, era el roce de lija sobre madera podrida, un sonido seco que parecía carecer de humedad. Es que me está alcanzando. En cada disparo, en cada parpadeo del obturador, él gana un centímetro de mi mundo. Arthur, siempre pragmático, intercambió una mirada rápida con su hermano Julian, quien ya estaba encendiendo la lámpara de inspección de luz fría. Con un movimiento metódico, Arthur abrió la tapa de la caja. Un olor agrio, como de estática y humedad antigua, escapó del interior. Dentro había cientos de fotografías, todas reveladas en blanco y negro, con un contraste tan violento que los blancos serían la vista y los negros parecían agujeros en el papel. Arthur comenzó a extenderlas sobre la mesa de luz, creando un mosaico de la carrera de Thorne. La Patagonia, 2002, un paisaje desolador de glaciares. En la esquina inferior izquierda, casi mimetizado con las sombras de las rocas, se veía un punto negro. París, 2010, una toma de larga exposición de la Place de la Concorde. Entre el rastro borroso de los coches, una figura permanecía perfectamente nítida, estática, un hombre alto con un sombrero cuya ala ocultaba el rostro. Berlín, 2019, arquitectura brutalista, puro hormigón y ángulos rectos. En el centro de un pasillo desierto, la silueta era ahora innegable. Un abrigo largo que llegaba hasta los tobillos, una postura rígida, y esa perturbadora sensación de que, aunque el fotógrafo miraba al edificio, la figura miraba directamente al interior de la cámara. Julian Walker acercó una lupa de alta precisión a la toma de Berlín. Su respiración se detuvo por un segundo. Arthur, mira esto, susurró Julian, apartándose para que su hermano observara. Bajo la lente de aumento, la figura no se veía como una persona capturada por el azar. No tenía grano fotográfico. Mientras que el resto de la imagen mostraba la textura normal de la película de 35 milímetros, el hombre del sombrero era una mancha de oscuridad absoluta, una ausencia de información. Era como si alguien hubiera recortado un agujero en la realidad con la forma de un hombre y lo hubiera pegado en la foto. Al principio pensé que era un defecto de la lente, continuó Elías, su voz quebrándose mientras se abrazaba a sí mismo como si tuviera frío. Luego pensé que era alguien que se divertía a mi costa, un acosador con recursos infinitos. Pero en Islandia estaba solo en un radio de 100 kilómetros. Tomé la foto con un disparador remoto mientras yo mismo estaba frente a la cámara. Elías sacó una foto más del fondo de la caja, una que no había querido mostrar al principio. Esa es de Islandia, señaló con un dedo tembloroso. Yo estoy ahí, a lo lejos, junto al trípode. Pero miren quién sostiene el cable del disparador en el reflejo de mi lente. Arthur observó la foto. En el ínfimo reflejo del cristal de la cámara de Elías, se veía una mano larga, de dedos cenicientos, presionando el botón. Señor Thorne, dijo Arthur, con una gravedad que rara vez usaba, esto no es un caso de acoso. Es una convergencia. Esta cosa no está en las ciudades que usted visita. Está instalada en el mecanismo de su mirada. Elías Thorne se desplomó finalmente en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo peor no es verlo en las fotos, investigador, gimió Thorne. Lo peor es que, desde hace 3 días, cada vez que cierro los ojos para dormir, escucho el sonido de un obturador, y cuando los abro, siento que él está un paso más cerca de mi cama. Arthur Walker apagó la luz de la oficina, dejando solo la lámpara de inspección encendida. En el círculo de luz blanca, las fotografías de Elías Thorne parecían ventanas a una dimensión donde el tiempo se filtraba como veneno. Julian, prepara el escáner de alta densidad, ordenó Arthur. Quiero ver qué hay en los espacios negros de esas fotos. Elías, quédese con nosotros. Necesito que nos explique la regla de los 3.
Thorne levantó la cabeza, su piel se veía aún más translúcida bajo la luz fluorescente. La descubrí en Venecia, dijo Elías, su voz apenas un susurro. Si tomo una foto, él aparece lejos. Si tomo la segunda de inmediato, se acerca a la mitad de la distancia. Pero la tercera es la que me aterra. En la tercera foto, el aire a mi alrededor se vuelve pesado, como si estuviera sumergido en aceite. He pasado años evitando la tercera toma. Siempre cambio de locación, siempre dejo pasar días. Pero ya no funciona. 2 horas después, los Walker y Elías se encontraban en el santuario del fotógrafo, un sótano oculto tras una puerta de acero en un edificio industrial abandonado. El aire allí era distinto, olía a plata oxidada, a moho y a algo que Julian identificó de inmediato como miedo rancio. Las cubetas de revelado estaban alineadas como altares. De las cuerdas colgaban negativos que parecían trozos de piel quemada. Aquí es donde ocurre, dijo Elías, señalando una ampliadora Leitz antigua que presidía la sala como un ídolo de hierro. No solo aparece en el negativo. A veces, mientras el papel está sumergido en el químico, lo veo formarse. Primero el sombrero, luego ese abrigo que parece hecho de ceniza compactada. Y lo más horrible, mientras la imagen se revela, escucho susurros que vienen de dentro de la bandeja. Arthur se acercó a la ampliadora. Era un equipo mecánico, sin electrónica, pero al rozarla sintió una descarga de estática que le erizó los vellos del brazo. Julian, mide la frecuencia del aire, dijo Arthur. Julian sacó un medidor de campos electromagnéticos. La aguja saltó de inmediato al rojo, pero no oscilaba. Estaba fija, como si el espacio mismo estuviera bajo una tensión insoportable. Arthur, esto no es radiación, dijo Julian, con la voz temblorosa. El espacio aquí está, comprimido. Es como si este sótano fuera el interior de una cámara oscura gigante. Elías Thorne extrajo un sobre de seguridad de una caja fuerte. Nunca revelé este rollo completo. Me detuve en el fotograma 35. Tuve miedo de ver el 36, el último del carrete. Pero ayer, mientras dormía, sentí que algo tiraba de mis dedos. Desperté y el rollo estaba fuera de la caja, extendido sobre mi pecho. Arthur tomó la tira de negativos y la colocó bajo el microscopio de inspección. Comenzó a pasar los fotogramas uno a uno. Fotograma 33, una toma del estudio vacío. La figura del hombre del sombrero está en la puerta, una silueta borrosa pero imponente. Fotograma 34, la figura está a mitad de la habitación. Se puede ver la textura de sus manos, no tienen uñas, solo puntas afiladas de un color gris mineral. Fotograma 35, la figura está frente a la cámara. El ala del sombrero ocupa la parte superior del encuadre. Se ve una boca, o lo que debería ser una costura de piel rasgada que parece estar intentando pronunciar una palabra. Pasa al 36, Arthur, susurró Julian. Arthur deslizó la tira. El fotograma 36 estaba negro. Totalmente negro. Pero no era el negro de un negativo no expuesto. Era un negro profundo, con una textura que parecía moverse bajo la lente del microscopio. No está vacío, dijo Arthur, con un hilo de sudor bajando por su frente. Está enfocado desde el otro lado. De repente, un sonido seco, como un hueso rompiéndose, resonó en el sótano. Fue el sonido de un obturador mecánico. Pero ninguna de las cámaras de la habitación se había movido. Las luces rojas de seguridad del laboratorio empezaron a parpadear rítmicamente, emulando el latido de un corazón acelerado. La temperatura descendió drásticamente. El aliento de los 3 hombres comenzó a formar nubes de vapor frente a sus rostros. Elías Thorne se encogió en un rincón, cubriéndose los ojos. «Está aquí. Ha dejado de ser una imagen», gritó. Arthur Walker desenfundó su linterna táctica y barrió la habitación. En las paredes, las fotografías colgadas empezaron a curvarse hacia afuera, como si algo estuviera empujando desde el otro lado del papel. Las bandejas de revelado comenzaron a vibrar, y el líquido químico saltó hacia afuera, formando charcos negros que se arrastraban hacia los pies de Elías. En el rincón más oscuro, donde la luz de la linterna de Arthur parecía morir antes de tocar la pared, surgió la silueta. No tenía volumen tridimensional al principio, era plana, como un recorte de cartón negro, pero a medida que el sonido del obturador se repetía, cada vez más rápido, clic clic clic, la figura fue ganando grosor. El abrigo largo rozó el suelo con un sonido de hojas secas. El sombrero de ala ancha se inclinó hacia adelante. Por primera vez, los Walker vieron sus ojos. No eran ojos orgánicos. Eran 2 lentes de cristal antiguo, incrustados en una cara de sombras, que giraban buscando el enfoque perfecto.
Elías Thorne, dijo la figura, y el sonido no salió de su boca, sino de todas las cámaras colgadas en las paredes al mismo tiempo. Tu tiempo de exposición ha terminado. El sótano de Elías Thorne se convirtió en una cámara de tortura sensorial. El aire, saturado de vapores químicos, se volvió tan denso que cada inhalación se sentía como tragar astillas de vidrio. El sonido de los obturadores ya no era un goteo, era una ametralladora de metal chocando contra metal, un estruendo rítmico que marcaba el avance de la entidad. «¡No miren a los lentes!», gritó Arthur, interponiéndose entre la figura y un Elías que ya no gritaba, sino que emitía un silbido agónico. «Julian, la luz de magnesio, ahora». Julian rebuscó desesperadamente en su maletín. Sabía que las entidades fotográficas, seres que habitan en la transición entre la luz y la sombra, son vulnerables a la saturación absoluta. Pero el hombre del sombrero no era una simple aparición, era una acumulación de décadas de observación obsesiva. La figura dio un paso. No caminó sobre el suelo, su imagen se cortó y se pegó 1 metro más cerca, como si la realidad estuviera siendo editada en tiempo real. Al moverse, el espacio a su alrededor se pixelaba en el aire, dejando rastros de estática gris que caían al suelo como ceniza volcánica. Elías, la voz de la entidad volvió a sonar, esta vez desde los pulmones del propio fotógrafo. Thorne se llevó las manos al cuello. Sus dedos ya no eran de carne, se estaban volviendo planos, bidimensionales, perdiendo el color hasta convertirse en una escala de grises perfecta. Su piel empezó a mostrar el grano de una película de alta sensibilidad, ISO 3200. Estaba dejando de ser un hombre para convertirse en un negativo viviente. ¡Atrás! Arthur disparó su linterna táctica a máxima potencia directamente a la cara de la entidad. La luz golpeó las lentes de los ojos del intruso. El sonido fue ensordecedor, un chirrido de cristal rompiéndose bajo una presión inmensa. Por un segundo, la figura retrocedió, revelando lo que había bajo el abrigo. No había cuerpo, solo miles de tiras de película cinematográfica que se retorcían como serpientes, proyectando fragmentos de la vida de Elías en las paredes del sótano. «No se detiene, Arthur. Está absorbiendo la luz», exclamó Julian, viendo cómo la mancha negra de la entidad devoraba el haz de la linterna. Elías Thorne se puso de pie con un movimiento mecánico. Sus ojos eran ahora 2 círculos negros, vacíos de iris o pupila. Caminó hacia la entidad con los brazos extendidos, como si buscara un abrazo largamente esperado. «Es el encuadre final», susurró Elías con una voz que ya no le pertenecía. «El mundo es demasiado brillante. Aquí dentro, en el negro, no hay dolor». Antes de que los Walker pudieran reaccionar, Elías agarró su cámara Leica, aquella que se negaba a ser destruida, y apuntó directamente a los investigadores. Sus dedos se fusionaron con el cuerpo de la cámara. El metal y la carne se convirtieron en una sola maquinaria biomecánica de bronce y nervios. «Elías, ¿no?», rugió Arthur. Flash. Un estallido de luz blanca, más puro que el sol, inundó el laboratorio. No fue una luz que iluminaba, sino una luz que borraba. Por un instante, los hermanos Walker vieron la verdadera forma del hombre del sombrero. Era una lente inmensa, un ojo cósmico que nos observa desde el otro lado del velo, esperando que capturemos su imagen para poder cruzar. Cuando la visión de los Walker regresó, el sótano estaba en un silencio sepulcral. El olor a químicos había desaparecido, reemplazado por un aroma a ozono y papel quemado. Elías Thorne no estaba. La entidad tampoco. En el centro de la habitación, la cámara Leica descansaba sobre el suelo, con el lente apuntando hacia la puerta de salida. Arthur, con las manos temblorosas, abrió el compartimiento del rollo. El carrete estaba al rojo vivo, fundido en una masa de plástico y plata. Julian se acercó a la pared donde colgaban las fotos de Elías. Todas estaban en blanco. El paisaje de la Patagonia, las calles de París, la arquitectura de Berlín, todo se había desvanecido, dejando solo rectángulos de papel virgen. Todas, excepto una. En el rincón más oscuro, una pequeña fotografía de 10 por 15 centímetros mostraba el despacho de Walker y Walker. En la imagen, Arthur y Julian estaban sentados frente a su escritorio, tal como estaban al principio de la historia. Pero detrás de ellos, de pie en la sombra de la puerta de la oficina, se veía a un hombre con un sombrero de ala ancha. La figura tenía ahora un detalle que antes no existía. Llevaba colgando al cuello la cámara Leica de Elías Thorne. Y Elías, reducido al tamaño de un grano de arena, se asomaba por el visor de la cámara, gritando desde una prisión de celuloide que nadie podía oír. Nota final del expediente 004. Los investigadores Walker han decidido retirar todas las cámaras de seguridad de su oficina. Arthur Walker ha comenzado a usar gafas oscuras incluso de noche, alegando que siente que el mundo está perdiendo profundidad. El archivo se cierra aquí.
pero el equipo de revelado de Thorne nunca fue encontrado. Se rumorea que en ciertas tiendas de fotografía de segunda mano, aparece de vez en cuando un rollo de película sin marcar. Aquellos que lo compran y lo revelan, invariablemente, informan que en la última foto, hay alguien que no debería estar allí. Estado abierto. No mirar fijamente a los espejos durante el revelado.